¿Sabías que el carnaval surgió de la necesidad de aprovechar los últimos vestigios de carne y otros productos animales antes de que se estropearan? ¿Y que esta necesidad se combinó con rituales que celebraban la fertilidad y la esperanza? Esta es la extraordinaria historia del carnaval. Temporada de carnaval. Música alegre. Desfiles multicolores, máscaras y disfraces extraños, bailes y acrobacias, espectáculos teatrales, extraños personajes, gran cantidad de bebida y comida y desenfreno total. Todo esto y más es propio del carnaval, sea que lo celebres en Nueva Orleans, en Río de Janeiro, en Montevideo, en Venecia o en cualquier de los muchos lugares en el mundo en que se lleva a cabo este tipo de fiesta loca. ¿De dónde viene esta locura? ¿Y por qué se ha dado? Las primeras fiestas. Hace unos 5000 años, la gente de civilizaciones antiguas como Sumeria, Egipto o Babilonia temían que el invierno durara mucho más de la cuenta, o incluso que no terminara nunca. Por esta razón, organizaban festividades en honor de sus deidades para que éstas les garantizaran el retorno de la primavera, las lluvias y la fertilidad de la tierra y de sus animales. Tales fiestas no eran los carnavales que conocemos hoy. No existía aún el concepto de carnaval. Pero en esas fiestas sí se originó el espíritu alegre y desenfrenado que caracterizó luego a los carnavales. En aquellas fiestas antiguas, la gente comía y bebía en abundancia hasta caer y organizaba grandes competencias y espectáculos, algunos incluso violentos o peligrosos, que, según creía, podía agradar a sus deidades de la fertilidad y asegurar una primavera cálida y productiva. A lo largo del tiempo, muchos otros pueblos siguieron estas mismas costumbres, con sus variantes. Así, a comienzos de la primavera, los griegos antiguos celebraban las fiestas en honor del dios Dionisio, la deidad del vino. Fiestas que no solo incluían bailes y grandes borracheras, además de mucha comida, sino también competencias, de las cuales las más célebres e importantes eran las competencias teatrales. Ahí destacaron grandes dramaturgos, como Esquilo, Sófocles o Eurípides. En la antigua Roma también se celebraban fiestas populares, con grandes comilonas y mucha bebida, pero no lo hacían al final del invierno, sino en diciembre, en las clásicas saturnales, que tenían la curiosa costumbre de hacer desaparecer las diferencias sociales, de modo que los esclavos podían celebrar igual que sus amos, un rasgo que luego reaparecería, hasta cierto punto, en el verdadero carnaval. ¿Y qué hacían los pueblos nórdicos, como los celtas o, después, las tribus germánicas? También tenían fiestas de celebración de la primavera, pero sus deidades tenían nombres diferentes. Muchas de estas celebraciones podían extenderse por días y días, y muchos de sus espectáculos no solo eran entretenidos, sino también simbólicos, pues representaban el paso de las estaciones y el regreso de la vida triunfal al final del invierno. Y llegó el cristianismo. Cuando el cristianismo se difundió por Europa, muchas de las viejas costumbres paganas desaparecieron o fueron condenadas, en especial los rituales en honor de antiguas deidades. Pero las fiestas de fertilidad del invierno se resistieron a morir. A pesar de las continuas condenas de los sacerdotes y los obispos, la iglesia simplemente no podía evitar que la gente siguiera celebrando el retorno de la primavera con grandes cantidades de vino, comida, música, baile y espectáculos. Hasta que la iglesia tuvo una idea. En vez de forzar a la gente a renunciar a sus festividades, las cristianizaron. Así, todos seguirían celebrando, pero ya no a las viejas deidades, sino en el marco de la religión cristiana. Primero, el ciclo de muerte y regreso de la vida celebrado por los antiguos fue asociado a la conmemoración religiosa de la muerte y resurrección de Jesucristo. De este modo, la Pascua fue instaurada en la primavera, justo el primer domingo después de la luna llena, durante o después del equinoccio. Luego, antes de la Pascua, la iglesia instauró la Cuaresma, un periodo de 40 días con significado religioso, en el que se imponía el ayuno y la abstinencia de todos los placeres sensuales, incluyendo la bebida y la comida. Entonces, las fiestas tradicionales de final del invierno o principios de primavera, que antes eran para la invocación de la fertilidad, comenzaron a realizarse justo antes del comienzo de la Cuaresma, como una manera de desenfrenarse antes del ayuno, pero con el permiso, más o menos indirecto, de la iglesia. Así todos estaban contentos. Una costumbre práctica. Al mismo tiempo, había una razón práctica para celebrar estas fiestas hacia finales del invierno. Para entonces, aunque la mayoría de las personas ya se habían quedado sin la mayor parte de sus reservas de carnes, quesos y otros productos similares, las que les quedaban se echarían a perder al subir las temperaturas. Como de todas formas, durante la Cuaresma,
no se podía comer ninguno de esos productos, se creó la costumbre de que el último día antes del inicio del periodo de ayuno, la gente se comía toda la carne, el queso y los otros productos prohibidos que le hubieran quedado. Por esta razón, se llamó el martes gordo o Mardi Gras al martes justo antes del miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma, y se le llamó a esta costumbre carne levare, en italiano medieval, que luego se transformó en carnevale, que significa quitar la carne, no solo porque se la habían acabado, sino porque durante la cuaresma estaba prohibido consumirla. De la expresión italiana carnevale se derivó la palabra carnaval en español, y carnaval fue como la gente de la Edad Media comenzó a llamar también a las grandes fiestas de final del invierno que se realizaban justo antes del periodo de abstinencia. Locura medieval. Los carnavales medievales eran desenfrenados y violentos en muchos lugares. No había una organización exacta y en algunos pueblos se realizaban no durante días, sino durante semanas. Era tal el desorden que los monjes y sacerdotes clamaban porque se prohibieran o se restringieran, y en algunos casos las autoridades les temían. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas costumbres se fueron generalizando, y la gente comenzó a realizar espectáculos, como las pirámides humanas y otras acrobacias, y diversas competencias que absorbían la mayor parte de las prácticas violentas y disminuían el peligro de revueltas o desórdenes sociales mayores. En Italia se organizaron entonces los primeros carnavales con máscaras, bailes, acrobacias y competencias, que al hacerse tan populares, comenzaron a reproducirse en otros lugares de Europa. El más famoso fue el Carnaval de Venecia, que comenzó en el siglo XII con ciertos tintes políticos, pues no solo celebraba el periodo anterior a la Cuaresma, sino también la opulencia y riqueza de la República Veneciana. Su influencia fue grande en otras ciudades europeas y marcó todo un estilo de máscaras, música, vino, desenfreno y fiestas que fue caracterizando los carnavales europeos posteriores. También, con el paso del tiempo, las autoridades de las ciudades empezaron a interferir con la regulación y organización de sus carnavales, de suerte que durante los siglos XVI y XVII aparecieron los carnavales en su versión más moderna, más ordenados y vigilados que nunca. El carnaval llega a América. La conquista de América no solo trajo el español y el portugués a las nuevas colonias, sino también las fiestas y las costumbres religiosas. El carnaval llegó con todas sus tradiciones y su espíritu irreverente y alegre y no tardó en combinarse con otras festividades, algunas de los indígenas originales, pero principalmente de los africanos que habían llegado al continente en los barcos esclavistas. Y es que durante la colonia y en los primeros tiempos de la independencia, la única oportunidad que tenían los esclavos para expresar sus ansias de libertad eran ciertas festividades, con música y desfiles que lograban emprender en ciertas épocas del año. Así, cuando se abolió la esclavitud, muchas de estas tradiciones se combinaron con el carnaval traído por los españoles, de manera que los disfraces, los personajes, el tipo de espectáculos y las competencias tomaron un sabor nuevo y único, que distingue a los carnavales del continente americano de aquellos que se celebran en Europa y otros lugares. Por eso hay ese ambiente y esa música distintiva en Río de Janeiro, en Montevideo, en Nueva Orleans y en otros lugares. Hoy en día ya no se invoca la fertilidad ni se teme a las viejas deidades, ni es necesario atragantarse todas las reservas de invierno para no perderlas. Pero la celebración del paso estacional, la alegría de sentirse en libertad, aún detrás de una máscara, continúa. Los carnavales no han sido solo la expresión de una necesidad humana para celebrar la vida, sino también una manera de expresar el descontento con la autoridad o para expresar el deseo de una vida libre. Pero esa es otra historia.